Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este lunes 19 de mayo del 2025 con 26 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional, y han seguido las lluvias en el país y hay una cantidad de provincias con daños acumulados, con muchos efectos por las inundaciones, y siguen las alertas dadas por las autoridades. Así que vamos a prestarle atención. Muchas inundaciones, muchos daños, y ustedes saben cómo es. Pero como decía el presidente Balaguer en su momento, que las lluvias pagaban sus daños y que el mejor secretario de Agricultura era la lluvia. Si no hay lluvia, no hay producción. Hombre sabio, el expresidente doctor Joaquín Balaguer. Bueno, hay muchas cosas. A nivel internacional se espera una llamada de Donald Trump y Putin advertida, señalada después del fracaso en cierta medida de la reunión que hubo en Estambul, Turquía, entre las delegaciones a las que a solicitud de Putin se iba a dar se dio la primera negociación entre ambas naciones en guerra de manera directa, sin intermediarios, pero ellos no aparecieron. Bueno, mandó una delegación de segunda categoría ahí, pero él no fue y Zelensky sí fue. Entonces de ahí salió Trump, dijo que fuera, pues fue Zelensky, le mató el gallo en la funda, y Trump dice que va a tener una conversación hoy con Putin, con Zelensky, no sé. Hubo una reunión el viernes de la OTAN y de los países de la Alianza Europea en Tirana, Albania. Y ahí también hubo otra conversación con Donald Trump entre los presidentes de Francia, Alemania, Inglaterra y Polonia, los mismos que habían estado el día 9 de mayo en Kiev, que también se conversaron con Donald Trump y le dieron aquel ultimátum a Putin para el cese al fuego de 30 días. Entonces vamos a esperar cómo esa llamada que resulta. Ayer Rusia arreció los bombardeos con drones a Ucrania. Es una guerra, ¿no es verdad? Estuvieron reunidos los jefes de Estado, más de 150 reyes, jefes de Estado, en la, ¿cómo se llamaría eso? La consagración o el papado formal del Papa León XIV en el Vaticano. Una misa oficial, todo el solio, toda la, como diríamos, la parafernalia del Papa, y el anillo de pescador que se usa para sellar todos los documentos oficiales de San Pedro, San Pedro pescando, que es el pescador de hombres, ¿verdad? De pecadores. Bueno, y ahí estuvo Zelensky, un gran recibimiento. Ahorita lo vamos a ver. J.D. Vance, el vicepresidente norteamericano, nuestra vicepresidenta estuvo allá. Todos los líderes, los reyes, el rey de España, el rey de Dinamarca, el rey de allí, el rey de acá, todos los reyes que ustedes se puedan imaginar, jeques árabes, de otras religiones, etcétera, etcétera. Hay declaraciones del Papa que habremos de compartir. Eso por ese lado. Por el lado malo, se dio la noticia de que el presidente Biden se le diagnosticó un cáncer de próstata en estado de metástasis que le había afectado los huesos. Un señor de 80 y tantos años, 82 años, vamos a ver. Todo el mundo le ha expresado sus condolencias, su solidaridad, el presidente Abinader, Biden, Obama, el propio Trump, Kamala, etcétera, etcétera. Muy acongojado todo el mundo, porque una cosa es la actividad política y los aspectos políticos y otra es la parte humana, ¿verdad? Exactamente, como debe ser. ¿Qué más tenemos a nivel internacional? Bueno, ese es importante, ahorita vamos a ver, y hoy los mercados, veía antes de salir para acá,
chequeaba, amanecieron en rojo. Amanecieron en rojo, ¿saben por qué? No por el problema de los aranceles y el lío de Trump, ¿verdad? Que eso obviamente sigue pendiente, porque aunque se hicieron las pausas por los 90 días, eso está ahí pendiente. Hay declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, que yo digo que es el adulto en la habitación, el que anda tratando de tapar los hoyos, los parches, resolver las cosas, pero es que no es fácil lidiar contra la realidad. Él puede buscar todos los argumentos, tratar de morigerarlo, de explicarlo, bajarle dos, como dicen aquí, pero es que la realidad es más obtusa. Sometieron una ley, la ley de presupuesto al Congreso, de Big and Beautiful Bill, según Trump, todo lo de él es lo más bello, y lo mismo se dice un legislador de los mismos republicanos, que es muy grande, big, pero no es beautiful porque es ugly, es fea. Tiene recortes al Medicare, aumenta el déficit de los Estados Unidos y la deuda de Estados Unidos está en 36 trillones. 36 millones de dólares. Y creo que se pagan de intereses como 3 trillones al año. Imagínense ustedes. Y la proyección del déficit al año 35 es de 9%. Insostenible, porque ¿con qué lo van a pagar? Y esa es la fortaleza de los Estados Unidos, su moneda, la acumulación de inversión, de ese déficit comercial que se genera. Los países, por ejemplo, Japón, Inglaterra y China, un 12% de esos, casi 90 mil millones de dólares lo tienen invertido en bonos del Tesoro. Un 12% aproximadamente son extranjeros. Ahí están Japón, Inglaterra y China, que ha ido vendiendo de la cantidad que tenía. Entonces Estados Unidos se financia por ahí. Y por eso a los estadounidenses les sale más barato el crédito, más barato el financiamiento, para comprar vehículos, para el pago de las tarjetas, para financiar una casa. Vean ustedes, y todo eso fruto del déficit comercial que se genera de bienes. Pero ese dinero vuelve a los Estados Unidos, porque Estados Unidos produce productos, valga la redundancia, de mucho más valor agregado. Se ha ido quedando atrás, porque en tecnología también los chinos le han ido pisando los talones, y muchos otros países, Corea y Japón, pero, y sobrepasado en algunos casos. Ese es lo que ellos tienen que hacer, no venir más este desastre que organizaron. Entonces, hoy los mercados están en rojo, y no por el déficit comercial y por las tarifas y todo eso, que no deja de ser, pero ya habían venido poniéndose en verde en estos días, sino por una degradación del rating de riesgo. Y si se degrada el rating de riesgo, tú vas a tener que pagar más por el financiamiento. Fitch, Moody's, Standard & Poor's le bajaron al rating de riesgo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo que se está proponiendo además es más deficitario aún. Y vea usted entonces, todos esos son, como hemos dicho en otras ocasiones, costos autoinfligidos. Son cosas que usted mismo se la ha venido provocando. Una economía que se la entregaron boyante el 20 de enero. Y dando explicaciones y hablando tripegüiro y justificando cosas y diciendo que el déficit es un subsidio, una barrabasada, que el monto es mal calculado, que seguramente lo hicieron con inteligencia artificial, con ChatGPT, como si los economistas no pasáramos los años en la universidad estudiando para nada. O eso famoso, que se le advertía desde siempre, y unos números traídos por la greña, una justificación de toda loca para traer empresas que para ser ricos a los Estados Unidos cobrando impuestos, pero que los impuestos los van a pagar los productores cuando los impuestos realmente los pagan el consumidor. Pero si vengo a traer la empresa, ya no va a pagar impuestos. Entonces, ¿de dónde vas a recaudar eso? Que voy a cambiar la forma de recaudación del impuesto sobre la renta de recaudación interna.
la Dirección General de Impuestos Internos, como se llama aquí, impuestos internos, ITEVI, selectivo, etcétera. Ahora impuestos sobre la renta. Allá es Internal Revenue Service, interno. Lo voy a cambiar por externo, cobro de impuestos en las aduanas. Pero si la empresa viene, no van a pagar nada en las aduanas. ¿De dónde vas a hacer? Una locura, un disparate armado ahí que ni se sabe, que había que ser muy brillante para armarse este hoyo que han armado. Y los costos, obviamente, no se recuperan. Ahí está, un downgrade del rating. Una degradación del rating de deuda de Estados Unidos. De perfecto a menos perfecto. Y eso implica seguramente que va a tener que pagar más dinero para financiarte. Simple, y así es la economía, no hay de otra. Eso es por allá afuera. Ahorita vamos a entrar más en detalle un poquito en la parte económica, en la parte política internacional y eso. Pero a nivel local estamos compelidos a tocar este tema que es pan nuestro de cada día. Detienen 29 haitianos indocumentados. En el San Juan de la Maguana un paquete, en Santiago Rodríguez otro. En Pedernales por allá agarran otro, una lancha con un viaje de cocaína y droga y un viaje de haitianos. Y eso es por doquier. Entonces, imagínense ustedes, esos haitianos cruzan como Pedro por su casa, ¿y qué nos van a traer ellos ahí con lo que cruzan? De todo, de todo. Ahí está, y no para eso. Entonces, nosotros aquí, echándonos, bueno, ponen mucha seguridad en la frontera, mandamos 800, ahí están las bandas de aquel lado. Miren esto, agarran un camión de GLP, de esos que venden gas, unas bombonas que andan, ¿verdad? Ustedes venden gas, que se supone que llevó gas para allá, para Pedernales, se supone, y viene de allá cargado de droga. Encontraron un camión con 5,000 paquetes, libras de marihuana en Pedernales. Venía para acá, para el parcentro, de por allá que la tiran. Dicen que eran un grupo de paquetes de marihuana y otros de droga, de cocaína. Nadie sabe, sabrá Dios cuántas veces. Y andan buscando al señor Héctor Manuel Méndez Rodríguez, a nombre de quien estaba el camión. Ahorita parece que ese es un señor viejito por ahí que vive en una casucha que no tiene ni para comprar una sardinita, una latica de sardina. Y ahí está, simulaba transportar gas y en realidad era preparado para traficar sustancias narcóticas. ¿Cuánta droga no se habrá transportado con ese camión? De que era el modus operandi, una droga que venía desde Jamaica y Haití a la República Dominicana. Entonces, las autoridades nos hablan de que incautan, que van 20 toneladas, que somos... Y yo les he dicho, porque eso estaba en un estudio de Naciones Unidas, se sembró más droga, se acumuló más droga cuando la pandemia y eso está en almacenes. Nosotros éramos tráfico. Después de lo de Punta Caucedo, que nunca se ha dado una real explicación convincente, y no se quiso dar, y se quiso acusar a Guatemala y quedamos feísimos, y metieron unos guaremates ahí, y no ha salido de ahí, no ha pasado más para arriba, no se sabe por qué, cómo entraban, quién le daba las cosas, nada de eso se sabe. Ok, pero lo que recalcamos en aquella ocasión es que lo trascendental del caso era que eso no será más que una evidencia de que nosotros ya nos habíamos convertido en un almacén. Ya no era de paso. Y que nos pagaban con especie para que se venda en los barrios. Por algo la droga está más barata, hay mayor oferta. Y en los montes, en las ciudades, en las escarpadas montañas de Quisqueya, donde antes decían que iban a ir a pelear los guerrilleros, ahora lo que se mete es droga en todos esos campos por ahí, para que usted sepa. Y si no lo sabían, miren lo que acaba de pasar en Dajabón, en Loma de Cabrera, y eso puede pasar en cualquier lugar de toda la frontera y de más arriba. 5 muertos en Dajabón. No era una fiesta y que se armó un tiroteo, no, un hold-up, como le dicen en Nueva York. Un robo o un asalto a un punto de droga que todo el mundo sabía, lo dicen los testigos, que eso existía, que ahí se traficaba con droga. Fueron uno, le meterán a tiro, ahí hay haitianos y dominicanos, o sea que ahora las bandas son internacionales. 5 muertos, un tal Johnny Pasafina, oiga esto.
Le entran a tiro, se le llevan la droga y andan corriendo y lo andan buscando y se dijeron hasta los nombres de los vecinos, eso no importa. Lo que es trascendental, señores, que esto acaba de ocurrir en Loma de Cabrera, Dajabón, en la frontera. Pero eso pasa a donde quiera. Déjame pensar un poquito. No hace un tiempecito atrás quemaron un vehículo, un año o algo así, uno no recuerda las fechas. Ahí en Loma Miranda, ahí saliendo de La Vega, un vehículo. Fue a 3 muertos. Otra vez en Nagua, otro caso, un ametrallamiento y quemaron 2 muertos ahí en vehículos. Y tú empiezas a buscar y que por Moca otro rebusque. En Santiago, allá matan por ver caer. Droga, señores. Droga. Ustedes vieron una pareja que le entran a tiro por allá por San José de las Matas. Ustedes pueden saber que eso es lo que hay. A una que le decían ¿cómo se llamaba? Una mujer ahí, que en Santiago, que la ametrallaron en un BMW, que le decían la jefa, una cosa así. Y las DNCD, que hemos capturado, que somos los papaupas de la matica. Le decía que según Naciones Unidas, por cada uno que agarran, son 3 que pasan. Sabrá Dios cuánto ese camión no había pasado. Sabrá Dios cuántos. Y cuántos camiones como ese no estarán habilitados. Porque no solamente haitianos, pasan armas, pasan drogas, pasan haitianos, pasan de todo. Pasan de todo, para que usted vea cómo estamos. O sea, aunque nos digan que estamos bien, estamos mal. Estamos mal. Bueno, entonces le decía que el Papa estaba... tuvo su misa, tuvo entronación, le dieron su palio, todas sus cosas. Salió como Dios manda, estaban todos los jefes de Estado y todo el mundo en esa consagración, sería oficialización de su papado. Entonces planteó la necesidad de una iglesia unida contra el odio del mundo moderno y un modelo económico que margina a los pobres y explota la tierra. Ahí se está refiriendo a la parte de medioambiental. Que hay quien dice, por ejemplo, Trump, que dice que el cambio climático es un cuento chino, ese científico, que no sé dónde fue estudió, si fue en la Universidad de Chalona. Una iglesia unida, signo de unidad y comunión, que se convierta en fermento para un mundo reconciliado que está bastante en guerra. Ese fue el mensaje, llamó a la iglesia a superar las divisiones. Eso es importante porque no sabíamos que la iglesia estaba dividida. Se refiere a la división entre conservadores y liberales que se planteó mucho con el papado de Francisco, de los que estaban a favor de volver a las raíces conservadoras, duras, y las actitudes de Francisco que eran mucho más liberales, que los matrimonios de los gays, que los LGTB, que la mujer para ser papá, todas esas cosas que muchos entendían que en ciertas cosas se pasaba de frenada. El Papa actual, León XIV, es más comedido. Ya él planteó a hombre y mujer, lo aceptamos todo en la iglesia, pero cada cual para su lado. Es como nosotros con los haitianos, estamos muy bien, somos vecinos, pero usted de allá y nosotros aquí. Él ha planteado ya sus posiciones con respecto a esto, pero llama a superar las divisiones y a tender puentes con las otras religiones, que es algo que también en la fuerte conservadurismo de la Iglesia Católica estaban reacios. El Papa Francisco trató de hacer eso. También recibió a Zelensky, el presidente de Ucrania, y muy emotivo, dice, presidente de la Ucrania martirizada. Esas son palabras mayores. Ucrania martirizada, o sea, Ucrania convertida en mártir por la invasión y la agresión de ese fascista que es Putin, que solamente ha encontrado respiro ahora con las actitudes de Donald Trump, que uno no las acaba de entender.
Porque el problema de Putin no son el 20% ni las 4 regiones que tiene. Lo que él necesita es que Ucrania se convierta en una Bielorrusia, que tenga un Lukashenko ahí en lugar de un Zelensky que se le para y que defiende a su nación, un satélite ahí, un pasa cantando que obedezca, que diga, haga lo que le interese, como tiene en Bielorrusia, pero no le ha podido porque los ucranianos no son así. Pero él lo que quiere es destruirla. Él no quiere que exista una Ucrania independiente, soberana. Entonces eso es lo que pasa. Dice, después de la Plaza San Pedro, se reunió con Zelensky y su esposa, una reunión formal, creo que fue la primera que hubo, que espera negociaciones para una paz justa y duradera, que es lo que pide toda Europa. Por eso es el cese al fuego por 30 días que se niega Putin. Entonces Trump va a hablar hoy, sabrá Dios. Todo el mundo, cuando Trump va a hablar con Putin, uno que tiende como que la van por debajo, uno no sabe a qué atenerse. Todo país merece vivir en paz y seguridad, afirmó Zelensky, menos Rusia. Rusia no entiende eso. Rusia entiende que todo el que les rodea, por eso ustedes creen que Finlandia y Suecia, países que eran neutrales, que no pertenecían a la OTAN, se incorporan a la OTAN inmediatamente después de la agresión de Rusia a Ucrania. Pero si se lo hizo a Ucrania, cualquier día nos los hace a nosotros. Ucrania con 44 millones de habitantes y el país más grande de Europa. Si va por ese, no va a ir por Estonia y Letonia con 5 millones, 6 millones, 7 millones. Y Finlandia con 10, 15 millones, sabrá Dios cuánto. Paisitos, en términos de demográfico. Superiores a Rusia en muchísimos sentidos. Porque Rusia lo único que es un país lleno de combustible, minerales y recursos naturales ahora mismo. Entonces también se refirió a Gaza. Entonces es importante esa reunión porque habían estado reunidos en Tirana los presidentes europeos, importante. Hay un rifi ahí entre Meloni, la primera ministra italiana, y Macron, que es el que como que ha dirigido esas convocatorias, y ellos como que no se gustan. Es más, se han visto fotos y videos de Meloni, la primera ministra italiana, que es mujer de armas tomar, dándole la mano y saludándole y volteando los ojos. Así ella no disimula su desagrado y no sabemos a qué se debe. Pero el canciller Merz de Alemania dijo que iba a convocar una reunión de los líderes, que ella iba a estar porque llamaron a Trump y la dejaron fuera. Desde lo mismo que hicieron en Kiev, que hablaron con Trump, ellos 4, la coalición de los deseosos de mandar tropas en caso de que se llegue a un acuerdo de fuego, a un cese del fuego, también desde Tirana hablaron con Trump. Allí estuvo Marco Rubio, pero una llamada, ellos, los líderes, los presidentes, los 4 de nuevo, y dejaron fuera a Meloni. Ella se acomodó, dice que fue Macron, y entonces ahí tuvo que intervenir Merz, que le iba a convocar, que iban a estar todos, ese tipo de cosas. Bueno, esas son de las ventajas que tiene Putin con Europa, porque mientras ellos tienen que ponerse de acuerdo y él tiene caballos de Troya ahí, como por ejemplo el de Hungría, Víctor Orbán, que por cierto se vota en contra de todo lo que sea a favor de Ucrania. Lo van a votar de la Unión Europea, ojalá y lo voten. Lástima por mis amigos eslovacos. Yo estudié con muchachos de Eslovaquia, no querían saber de esas cosas. Yo no sé de dónde ha salido este pro-Putin. Pero, por cierto, ahora que hablé de caballos de Troya, señalar que hubo elecciones en Rumania, no sé cómo se dice, nosotros decíamos Rumanía, bueno. Y perdió el que era auspiciado por Putin, un pro-MAGA de eso, uno que imitaba a Trump. Lo mismo que pasó en Canadá, lo mismo que pasó en Australia. Un clon de Trump, un aliado de Putin, en este caso, perdió las elecciones. Ahí están pataleando diciendo que hubo esto, que hubo lo otro. Posiblemente no, a lo mejor se prepara Putin para ir a hacerle otra invasión, como la de Ucrania a Rumania, porque este es pro-Europa, no sé si de la OTAN, pero sí pro-europeo, porque para aquel lado por ahí no hay desarrollo, por ahí no hay futuro, pero ya ustedes saben que es lo que ellos quieren ahí. Entonces dice Trump que va a hablar
a las 5 horas de Moscú, no sé, a media mañana será, dice que va a tener una conversación con Putin, vamos a ver en qué, porque él dice que solamente podrá haber un acuerdo si él entra en la negociación. Lo único que cuando él entra, lo que quiere es darle todo a Putin. Ya y Putin pidió que le den las 4 regiones, hasta las partes que ellos no han ocupado aún y que están ocupadas por el ejército ucraniano, que se le den, que no entre a la OTAN, que no se rearme, que no pueden, todo lo que él quiere, claro, para él volver dentro de 3 o 4 años y ocuparla completo. Lo que fracasó ahora, pues terminarlo en un periodo posterior. Entonces, Marco Rubio dijo que Estados Unidos quiere lograr un final duradero, un final duradero de la guerra entre Rusia y Ucrania. Lo mismo que dijo el Papa, lo mismo que dice la Unión Europea. Una paz justa y duradera, justa, no una capitulación. Y Merz le dijo, aquí no puede haber una capitulación, y espero que Trump lo haya entendido, porque cuando Trump habla con Putin, ellos ahí se arreglan. Vamos a ver. Dijo Putin que él tiene toda la fuerza y la capacidad para terminar lo que empezó en el 22. Ya ustedes saben, eso es antes de la llamada. Eso es como una amenaza a los países europeos que le dieron un ultimátum, que le iban a poner más sanciones y que si no entraba en el cese al fuego por los 30 días para empezar las negociaciones, iban entonces a darle realmente más armamentos a Ucrania. Ellos no tienen todo el armamento que se requiere, necesitan tiempo para producirlo, pero tienen la voluntad y tienen los recursos. Y tienen los 300.000 millones de Putin congelados, que lo que debieran es incautárselos para la reconstrucción de Ucrania. Dice el ministro de Relaciones, sin una mayor presión sobre Rusia no habrá una diplomacia real. Eso dijo Zelensky, que también se reunió con Mark Carney de Canadá, sobre las sanciones adicionales, sobre las flotas fantasmas con las que ellos traspasan el petróleo que llevan por el mar Báltico hacia China y hacia la India. Las sanciones adicionales sería todo país, lo mismo que dijo Trump contra Venezuela. Contra Venezuela sí lo dijo, pero no lo dice contra Putin. Todo el que negocie con Venezuela le vamos a poner, vamos a subir los impuestos. ¿De cuánto fue que dijo? Ya yo no me acuerdo, porque él usa los números como le da la gana. Dice unos números ahí que no, ¿cómo le sale? Bueno, pero esa es una de las sanciones que está pendiente. Hay gente que dice, pero las sanciones no han hecho nada. ¿Cómo que no han hecho nada? Claro que han hecho algo. Muchísimo han hecho. Lo que pasa es que Rusia es un poder con muchísimos recursos naturales y ha seguido exportando petróleo y ha podido seguir financiando su guerra. Pero mientras más le encarecen la guerra, mientras más le reducen los ingresos, eso le da donde tiene que darle, en el bolsillo. Porque él, lo que está ahí, atacó en el fin de semana un minibús, mataron 9, un minibús, edificios civiles. Los ucranianos no tienen tantos armamentos para atacar ciudades, porque tampoco esa es la idea. Tienen que atacar en el frente los almacenamientos de combustible, los almacenamientos de municiones. Por cierto, le explotaron 2, uno en Crimea y otro ahí en una ciudad cerca de Moscú, donde había misiles. Duró 3 días explotando eso. 250.000 toneladas que habían ahí de municiones. Ese es el objetivo de ellos. Tienen que racionar los armamentos que tienen. Pero al final del día es una guerra de invasión que hizo Rusia y tiene ocupado un 20% del territorio y tiene a la población ucraniana a coger monte, bomba y bomba y bomba, bombas van y bombas vienen. Entonces, cuando van a las negociaciones, ellos agarran, como es el estilo ruso, soviético de antes, de poner, si estábamos negociando esto, ellos aparecen, no, yo también quiero esto. Pero eso no estaba, nosotros queremos eso, esas son las condiciones de nosotros para darle larga. Ellos no están en negociación. Pero Trump dijo los otros días que parece que se estaba dando cuenta que Putin lo que lo estaba era mareando y jugando con él. Ojalá y haya aprendido la lección, porque Putin, ese es su estilo. Y Putin es un ex agente de la KGB, brillante en negociaciones y con experiencia de Estado. Y Trump cree que el Estado se puede manejar como una empresa de negocios para aquí, para acá. Mira lo que es, viene con sus negocios que hizo por allá, por el Medio Oriente, pero a Putin no le importa eso. A Putin, a los oligarcas que tiene con miles de millones y los cuartos metidos en los bancos y todo, cuando se le voltean lo tira de un 7º piso.
A lo que les importa el poder. Son muy diferentes. Entonces este cree que negociando le manda a un rookie ahí, un tal Witkoff, que es vendedor de apartamentos igual que él en Nueva York, un real estate, que no tiene idea y sale de allá. Putin me mandó un cuadro alabando todas las cosas de Putin. Pues él no tiene experiencia de eso. Se lo meten en un bolsillito, en el bolsillito chiquito aquí. Entonces, Europa le dijo a Vance, al ministro de Relaciones, al vicepresidente, a Marco Rubio, la importancia del alto al fuego. Ese alto al fuego, quien primero lo propuso fue Estados Unidos y Trump. Pero recuérdense que Trump en una llegó a decir que el que había iniciado la guerra era Zelensky, que votó en Naciones Unidas junto con Corea del Norte, con Venezuela, con Rusia. ¿Se acuerdan? Que hasta China hasta se abstuvo de votar porque le parecía tan indecente esa postura. Para no reconocer que fue una invasión. ¿Ustedes se recuerdan? Todo eso ha pasado. Entonces después echa para atrás, da unos pasos para aquí, da unos pasos para allá, pero uno al final no acaba de entender cuál es la posición final que él tiene. Pero Europa va a imponerle las sanciones. Ya le impusieron otra, la 17ª ronda de sanciones, que no tienen que ver con la amenaza que le hicieron del cese al fuego. Si no aceptaba, que no la ha aceptado, buscó una excusa, no participó, mandó 4 gaticos ahí que no tenían peso específico para tomar ninguna decisión, y los mandó además para que pidieran por su boca, deliberadamente, para hacer que la negociación no avanzara en ese sentido, aunque se intercambiaron unos 2.000 prisioneros, 1.000 de cada lado. Eso fue lo único que sucedió cuando se reunieron ahora en Estambul. Vamos a ver, las negociaciones son inaceptables, esas peticiones adicionales de Rusia, y lo de que no tenga armamento, que le ceda esos territorios, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que le ha planteado Europa, lo que ha dicho el Papa diplomáticamente. Y todos ellos han puesto la presión sobre Donald Trump, hablaron con él. Vamos a ver de qué se trata esa llamada. Dice el de la OTAN, Mark Rutte, creo que Putin se ha equivocado al enviar una delegación de bajo nivel sobre lo que pasó en Estambul. La pelota está en su campo y tiene que querer jugar y ser serio sobre querer la paz. Eso fue el secretario general de la OTAN. Pero uno no sabe, porque Putin cada vez que habla con Trump sale más fortalecido. En todo caso, tuvo una pérdida Putin con un posible aliado que era en Rumanía. Ha perdido el aliado, el pro-MAGA, el pro-Putin, ultraderechista de esos radicales, pero en contra de la Unión Europea y a favor de Putin. Y eso es lo que hay a nivel internacional. Hubo elecciones en Portugal, que sí ganaron la centroderecha. En Milei, en Argentina también hubo. Se esperaba que en Buenos Aires, parece que le fue muy bien. Pues la economía va caminando. Entonces eso es lo que tenemos básicamente en el panorama local e internacional. Vamos a hacer una pausa. Esto es Economía y Mercado. Venimos en breve con más.